Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de esta Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión es un gran gusto recibir a un prestigiado investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es el doctor Ricardo Varela Juárez. Él es profesor de tiempo completo, investigador nacional de nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores, y como formación es licenciado en Administración, maestro y doctor en Administración, y aparte tiene un doctorado en Educación. Ha sido catedrático en la Sorbonne, en el Campus 1 en París, y realmente es un gran gusto recibirlo, doctor. Le agradezco enormemente que haya aceptado esta invitación. Doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y la razón de ser de esta invitación es que queremos promocionar, abordar más bien, la temática de la psicología aplicada en el trabajo. El doctor tiene amplia experiencia en el área de recursos humanos y bueno, para no hacer más grande esta introducción, pues no puedo hablar de todo su currículum. Doctor, ¿qué son los recursos humanos? ¿En qué consiste esto? ¿Cuáles son las nuevas tendencias en recursos humanos? No sé si en el mundo y en México, o cómo usted nos haga el favor de regalarnos. Cómo no, con todo gusto. Bueno, como ustedes saben, una organización, cualquiera que sea sus fines, pues tiene que contar con una serie de recursos, lo que es recursos materiales, recursos financieros, recursos organizativos, lo que es una organización, y recursos humanos. Pero fíjense ustedes que el término recursos humanos es un término totalmente inadecuado, porque cuando habla uno de recurso, en el recurso hay uso y abuso del recurso. Entonces, si ya habláramos de que la UNAM, yo soy un recurso de la UNAM, pues podría usarme y abusarme, y no es el caso, ¿no? Sin embargo, miren, desde el siglo pasado se trataba mucho este tema de administración de personal. Ya a mediados del siglo pasado, decían los años 50 y 60, la costumbre o la forma de identificar el área era con el nombre de administración de personal. Reyes Ponce es uno de los que más lo trata en ese sentido. Después se crearon inclusive hasta una carrera que se llamaba licenciado en Relaciones Industriales, también un nombre un poco afortunado. Después se le dio el área de recursos humanos, que prevaleció prácticamente hasta principios de este siglo, y ahora le pusieron capital humano, pero sigue igual de desafortunado. Y luego ya le llamaron talento humano. Creo que a lo largo de toda esta evolución, realmente hablar del factor humano en la organización, debemos entenderlo como una de las prioridades más importantes, ya que las cosas se hacen por medio y a través de personas. El ser humano es el principio de todo y el único fin, por supuesto. Así que entonces recursos humanos nos habla precisamente de esa posibilidad, de esa capacidad humana para insertarse en alguna organización y participar en el desarrollo de la misma, ¿no? Se decía que el ser humano es un zoon politicón, Bachofen lo decía, un animal político. Entonces, en la medida en que el ser humano ha evolucionado como especie en nuestro planeta, es por su capacidad de organizarse, de trabajar en equipo. Y el área de recursos humanos lo que pretende es buscar optimizar ese capital, ese talento que tienen las organizaciones. Conste que tengo 40 años estudiando el tema y nunca he encontrado un nombre adecuado. Así es que dejémoslo por recursos humanos, aunque sabemos que es un término no adecuado para el tema. Oiga, doctor, y usted habla de recurso humano, también puede referirse a la selección, optimizar esa selección. Me llevó a esto el que usted haya tocado el tema, o al menos mencionado el término de talento humano. ¿Nos puede decir si hay forma de detectar, de identificar, de desarrollar este talento dentro de las organizaciones? Por supuesto. El talento humano es algo que las organizaciones deben apreciar y atesorar, por supuesto. Esto se logra porque una persona sabe hacer su trabajo, lo hace bien. Pero no solamente eso, sino tiene la capacidad de desarrollarse, de crecer, de ayudar a otros a crecer, sí, y de generar
bienestar para su entorno. Cuando nosotros hablamos del talento humano, seguramente muchos de los psicólogos trabajan en el área de reclutamiento y selección. Ahora le voy a decir un nombre muy pomposo que le llaman adquisición de talento. Bueno, esta es la última tendencia, no es reclutamiento y selección, le llaman adquisición de talento. Pero bueno, en realidad en alguna forma suena más elegante el término, pero no por ello no deja de ser una selección y por supuesto dentro de esa selección el atraer las personas que las empresas o las organizaciones requieren. Hasta para contratar a un policía, estoy poniendo, no que sea despectivo, sino en todas las organizaciones tenemos que saber qué tipo de personas necesitamos. No solamente hablamos de un conocimiento o de un cúmulo de experiencias. Hacer un perfil, ¿no? Exactamente. Ajá. Y vemos que mucho este tema lo han olvidado las empresas y entonces contratan al amigo, al compadre, sí. Sobre todo en la política no se deja esperar, ¿no? Especialmente en estos términos en donde lo que buscamos es personas preparadas y no siempre son las mejores preparadas ni las idóneas. El trabajo de un especialista en conducta será buscar aquellas personas que pueden embonar de una manera más adecuada al tipo de organización, al tipo de trabajo que se realiza y lo que es más importante, al clima que reina dentro de una organización. Si nosotros hablamos, como en el caso de un policía, pues tenemos que deben ser personas que deben adecuarse a un trabajo persecutivo, de vigilancia, de orden, de una serie de cosas, ¿no? De seguridad, de resguardo. Sí. Si habláramos de un médico, pues la capacidad de trabajar sobre la urgencia médica, sobre el salvar la vida, etc. Si hablamos de un financiero, pues la capacidad para tener la tranquilidad de reflexionar y tomar las mejores decisiones. Creo que cada actividad es buena. Ahora, el psicólogo puede ayudar mucho para que las personas puedan obtenerse lo mejor de ellas. Es muy importante, decía un director de orquesta, que él sabe que sus movimientos no producen ningún sonido armonioso que se conjugue con la orquesta, la música que hace la orquesta, pero él dice que sabe que está haciendo un buen trabajo cuando encuentra el brillo en los ojos de sus músicos. Un director de una empresa, un alto directivo, sabe que está haciendo bien su trabajo porque logra sacar ese brillo en las personas, que se realicen, que se identifiquen con el trabajo, que sean bien remuneradas. Ese es otro tema que nos llevaría horas su discusión. Claro. Pero lo más importante es que podamos aprovechar ese talento. Y si no lo tenemos, también la capacidad para desarrollarlo. Fíjese que eso me llevó a pensar en lo que Confucio alguna vez dijo de elige un trabajo que te guste y así no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Efectivamente. Sí, lo que está usted diciendo es muy importante porque tendríamos que detectar, que identificar esa vocación, ¿le gusta ese término? Para que la persona se inserte al mundo laboral y se desarrolle como un ser humano productivo en un área muy específica, ¿no? Ese es el trabajo del especialista en conducta. Esa es una de las cosas que tiene que encontrar. Muchas veces nos encontramos en organizaciones personas realmente amargadas, que están haciendo un trabajo porque es el único que encontraron. Es una explicación absurda. Trabajo porque no me queda Trabajo porque no, y me quedo aquí porque no hay otra, ¿no? Y entonces vemos una cantidad de personas que no buscan la realización de ellos mediante el trabajo, sino que buscan a través del trabajo satisfacer sus necesidades. Y sobre esa base, mantenerse en vida no es el único objetivo de un trabajo. ¿Qué recomendaciones le daría usted a los psicólogos para que sean unos buenos reclutadores o selectores de personal, doctor? En primer lugar, yo les recomendaría que fueran mucho hacia lo que es la administración, los aspectos administrativos, como lo decíamos, saber cómo hacer un análisis, descripción de puesto, obtener los perfiles, entender lo que es la organización,
Por supuesto, conocer muy bien las actividades que se desarrollan para una empresa o un sector público o cualquier otro tipo de organización gubernamental, no gubernamental, con fines de lucro, sin fines de lucro, pero que hay que entender bien por qué existe y para qué existe esa organización. Eso nos va a dar caminos o carreteras para hacer planes de desarrollo y carrera de personal. Y esto a su vez pues, nos va a ayudar para ahora la parte del capacitar, de desarrollar. No tengo talento, tengo la obligación de desarrollarlo. Y ahí está puntualmente el trabajo de un psicólogo. Entre muchas de las actividades, no solamente seleccionar, no solamente es ajustarse a un trabajo, a un perfil. Yo creo que uno de los puntos más críticos de un psicólogo es trabajar basado en evidencias, no en corazonadas, no en que me dijeron, sino que hacer el análisis de acuerdo a mi empresa, qué necesita esta empresa y basarlo en evidencias, en un método científico en donde se aplique el rigor, no las opiniones, no los deseos. Y esto debía de hacerse tanto en la iniciativa privada como en la sección laboral gubernamental, por ejemplo. Por supuesto, pero ahí en el sector gubernamental estamos atados de pies y manos porque realmente entran los amigos del equipo del mero mero. Claro, o sea, ¿cómo evitar el nepotismo, el compadrazgo, el dedazo? ¿Cómo hacerle para generar un cambio radical en esto? Porque necesitamos cambiar, necesitamos cambiar porque en nuestro país no solamente hablar de nepotismo, sino la partidocracia, los colores, en donde no se defiende el color nacional, sino el de un partido. Y además llegamos y ponemos personas que no cumplen con el perfil, ni siquiera llegan a tener los conocimientos mínimos. Y entonces, por supuesto, se toman decisiones equivocadas. Y eso va en contra del pueblo de México. Yo creo que es algo muy importante porque ahí habría que hacer eficiente todo lo que usted nos ha comentado de los recursos humanos, ¿no? O sea, lograr una captación de personas propias con el perfil adecuado para cualquier puesto, llámese en iniciativa privada o iniciativa gubernamental, y que se desarrolle el trabajo, la actividad con gusto y sin queja, ¿no? Y además con una eficacia propia de la persona, ¿no? Ya no se trata de alcanzar los objetivos de la organización solamente, sino que hay que alcanzar los objetivos de las personas que están en y alrededor de la organización. En pocas palabras, tienes que pensar en tus empleados, tienes que pensar en tus proveedores, en tus clientes, en el gobierno, en la sociedad. No es nada más, bueno, pues yo enriquezco a mi empresa y ya, o cumplo con algunos objetivos gubernamentales. No, yo creo que tenemos que lograr todos lograr objetivos comunes de una sociedad. Fíjese que esto me llama mucho la atención porque en cierta ocasión me hice un favor de venir a preguntarme que para mí cuál es el objetivo central de la educación, ¿no? Sobre todo la educación familiar. Y yo le dije, lo que tienes que hacer es lograr que tus hijos se vuelvan independientes. Ándale. Pero ahorita con lo que usted me dice, yo creo que hay que hacer que los trabajadores sean independientes, pero también que vivan contentos. Y solamente desarrollando una actividad que les sea muy propia, con gusto, sin queja, podrían alcanzar de alguna manera estos objetivos. Muchas veces se dice en las universidades, te estoy educando para que ganes dinero, ¿no? En realidad, el fin de una profesión no es ganar dinero. El fin de una profesión, el fin de la educación es hacer mejores personas. Y de esto hay una escasez muy fuerte en nuestro país. Más que de dinero. Más que de dinero. Recursos tenemos. Hemos sido ricos y somos ricos y hemos mantenido a una clase política realmente espuria. Una clase política que se ha enriquecido de nuestro país. Y lo único que ha hecho es que la mitad de nuestra población sea miserablemente pobre. Ah, caray, eso ya es algo es muy complejo, muy complejo, muy interesante, que habría que analizarlo con mucho detalle porque tiene usted gran razón en lo que dice, pero yo le quería decir precisamente ahorita que me toca el tema del dinero ya para cerrar y no quitarle más tiempo. No, por favor.
Respecto de los salarios en nuestras empresas comparado con otra parte del mundo, ¿cómo están nuestros trabajadores? Bueno, empezaré por el salario mínimo. El salario mínimo recientemente, hace unos días, se decretó nacional un mismo valor de 70 pesos con 10 centavos al día. Sabemos que esto es una infamia que una persona con ese dinero pueda mantener de una manera razonable a su familia. No lo es, no lo es. Y en México todo es caro, lo único barato son los sueldos. Nosotros vemos, por ejemplo... Y eso desmotiva a la clase trabajadora. Por supuesto, claro. no solamente las desmotiva, crea en él un sentimiento de rabia en donde dice, mi patrón me está explotando. Claro. Y entonces el primer enemigo a vencer es el patrón. Y voltea para otros lados y puede dedicarse a actividades diferentes, quizás hasta no lícitas, ¿no? Claro. Podría ser, ¿no? Claro, ese es uno de los problemas. Los jóvenes no tienen oportunidades o tienen que trabajar muchísimo para tratar de medio vivir. Vemos las condiciones. Por ejemplo, en México, la Ley Federal del Trabajo habla de 48 horas la jornada semanal, y esta jornada semanal pues normalmente a veces por cuestiones de trabajo se extiende, pocos patrones pagan tiempo extra. Por supuesto, de acuerdo a estudios que hemos realizado, el mexicano trabaja en promedio 56 horas a la semana. No me diga eso. Ese es el promedio. Ajá. Imagínense que hay quienes trabajan bastante más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en Europa? En Europa la jornada máxima laboral, y al decir máxima es la de veras máxima, son 35 horas. Y el promedio en Europa trabaja 32 horas. Ajá. O sea, nosotros trabajamos más de 20 horas a la semana, mientras que en Europa el salario mínimo en promedio está sobre los $2,200, hablando para hacer un comparativo. En México es de $120. No, esto es algo muy delicado. Yo creo que ahí sí tendrían que aportar los empresarios, los gobernantes, a una mejora, ¿no? Laboral y una mejora en la cuestión económica, ¿no? Yo creo que ese es algo que debe hacer muy claramente el patrón mexicano, la empresa mexicana, el gobierno mexicano. Curiosamente, por ejemplo, estamos en el 2015 y el gobierno federal tiene 15 años sin aumentar los salarios de su gente. Ajá. Con la inflación que estamos viviendo, con el proceso. Pues realmente el gobierno está tomando decisión política, probablemente, yo no diría adecuada, porque nadie se toma la verdad de que el servidor público no tenga necesidades, sino que es una mentira política y económicamente una realidad desastrosa, porque lo único que hace es bajar el nivel del trabajador. Caray, qué cosa tan interesante. Pero fíjense lo que es terrible. El trabajador lo que ofrece a un patrón, el patrón ya sea gobierno, estado, ¿qué es lo que recibe? La fuerza del trabajador, claro, y le da dinero por esa fuerza. El trabajador lo que ofrece es su vida. Claro. ¿Dónde está el secreto para este cambio? ¿En el compañero que hace recursos humanos, en el administrador, en el patrón? ¿En dónde está la clave? ¿Qué nos puede ofrecer para este cambio? Yo creo que el cambio está en todos nosotros. Verdaderamente patrones que reconozcan el esfuerzo de su gente. Un Estado que haga de Estado, no lo que está haciendo. Una educación más asertiva, una educación más dinámica, más clara. No hablo de reducir tiempos ni nada. Estoy hablando de dar una educación más consistente. Y por supuesto nosotros hacerlo mejor en nuestro trabajo. No queda de otro. El cambio empieza por uno mismo, ¿no? Y ya después cambiará todo lo demás, porque pues qué caray, hay un dicho que dice: nadie puede dar lo que no tiene, ni nadie puede enseñar lo que no sabe. Y yo creo que el cambio tiene que darse desde la persona. Sí, señor. No, bueno. Doctor, ha sido un gran gusto, un verdadero placer haber recibido su presencia, su participación. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Y el doctor Ricardo Varela Juárez, ya lo dije, investigador nacional de nivel 1, pues no solo nos aportó acerca de los recursos humanos, sino todo un punto de vista respecto de la posibilidad de un cambio cultural a nivel México.
Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado Gracias, esta invitación. gracias. Y mire, para no triangular la información, si no tiene usted inconveniente, nos regala su correo electrónico para que Bueno, los con seguidores todo lo gusto. puedan contactar. Si son tan amables de tomar nota, voy a decirlo, es R.A. Varela, Ravarela, todo con minúsculas, @posgrado, sin T, es posgrado.unam.mx. Espero sus preguntas, sus comentarios, que con todo gusto responderemos. Lo repito, es R.A. Varela, @posgrado.unam.mx. Pues muchísimas gracias, de verdad que muy honrado con su presencia. Gracias a ustedes. Y bueno, queda como siempre decirles que esta Facultad de Ciencias de la Conducta, esta Universidad Autónoma del Estado de México, recibiendo a los especialistas en las diferentes áreas para que con sus aportes y sus comentarios podamos proveer de información a la comunidad que le facilite o le lleve información propia para tener una vida más armónica. De verdad, muchísimas gracias por su atención, estamos en contacto, nos encontramos en la próxima, que tengan ustedes una magnífica tarde, muchísimas gracias por su atención.